Buenos días, estamos en esta mañana en la Iglesia Camino de Vida de Nueva Jersey. Hoy día domingo 1 de febrero del año 2026. Hemos estado leyendo un pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Y el tema de esta mañana es cuando le queremos sacar un provecho al Evangelio. Nos ha criado una sociedad en la cual le tenemos que sacar provecho a todo. Culturalmente, si te das cuenta, desde que somos niños queremos sacarle provecho a todas las cosas. Desde que somos niños nos crían y cuando nosotros podemos ir creciendo, escuchamos esa frase famosa de los niños: tú me lo tienes que dar porque eres mi papá. Tú me lo tienes que dar porque tú eres mi mamá y tienes la obligación de darme las cosas. Y a veces nosotros decimos, pero niño, ya tienes 42, ¿cómo va a ser, no? Y siguen ahí en la casa, siguen ahí metidos, ¿no? Nosotros hemos venido a este país para querer sacarle algo a este país. ¿O no es verdad? ¿Ah? Todos hemos venido porque queremos una mejoría, un bienestar económico, que nuestros hijos se gradúen, que lleguen más lejos que nosotros. Algo queremos sacarle a este país. ¿Okay? Y nosotros hemos crecido con la idea de que siempre hay que hacer algo para sacarle un provecho a las cosas. Y algunas veces cuando venimos a las cosas de la fe, también venimos con esa idea. Cuando yo sigo a Dios, Dios me bendice. Cuando yo sigo a Dios, Dios me protege. Entonces, vamos a estudiar hoy día la historia de unos personajes bíblicos que siguieron a Dios y siguieron estrictamente a Jesús, discípulos de Él, pero lo siguieron tratando de ver qué beneficios sacaban estando en las cosas de la fe. Y es muy probable que nosotros también estemos aquí porque nosotros queremos sacarle un beneficio a Dios. Y a veces nosotros venimos a las cosas de la fe huyendo del castigo, ¿no? Si no voy a la iglesia, algo me va a pasar. Si no hoy día no oro, de repente algo me puede suceder. Y conocemos al Dios del castigo, pero no conocemos al Dios que nos ama. Y cuando no entendemos que alguien nos ama porque simplemente nos quiere dar su amor, entonces no hay una relación que va en dos vías. Hoy día vamos a hablar acerca del apóstol Pedro. Dice en el capítulo 21 de Juan que Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Ojo, Jesús aquí en este pasaje ya había resucitado. Jesús en este pasaje ya se había manifestado a sus discípulos, ya había comido con ellos. Ya lo habían visto resucitado, con cuerpo glorificado. Entonces, después que ellos habían visto todas estas cosas, Jesús se va de su presencia y Jesús sube al Padre. Ahora, cuando se va el que les daba de comer, cuando se va el que les daba las enseñanzas, cuando se va el que hacía milagros, cuando se va el que tenía los más grandes discursos que se podían dar, vamos a ver qué reacción tienen estos hombres que siguieron a Jesús. Dice el versículo 2. ¿Quiénes estaban? Con nombre y apellidos ahí, los culpables, ¿no? Dice, primero, Simón Pedro. Después Tomás, llamado el Dídimo. La palabra Dídimo, por si acaso, significa mellizo, gemelo. Así que parece que habían dos Tomás que se parecían bastante. Natanael, el de Caná de Galilea. Los hijos de Zebedeo, que eran Santiago y Juan, y otros dos más de sus discípulos. En total eran 7. 7 discípulos que habían visto resucitar a Jesús. ¿Cuál fue el encargo de Jesús en Mateo 28, 19? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron estos discípulos? Versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a ir a predicar, ¿no es cierto? ¿Así les dijo? No. Versículo 3, ¿qué les dijo Simón? ¿Sabes a qué se dedicaba Simón antes de seguir a Jesús? A pescar. Él era pescador. Y entonces cuando se desaparece Jesús de su vista, cuando físicamente ya no lo ven, Simón dice, muchachos, un gusto, me alegra verlos, me regreso a hacer lo que hacía antes. Me regreso con los amigos de antes, a la barca de antes, al trabajo de antes, porque ya no veo a Jesús. Y sabes, Pedro no había aprendido aún
que él tenía que seguir a Jesús no por recibir cosas de Jesús, sino por amor a Jesús. Me detengo aquí y te hago una pregunta. ¿Tú sigues las cosas de la fe porque Dios te bendice o sigues las cosas de la fe porque conoces quién es Dios? Y a pesar que pases tiempos difíciles, tú sigues con Él. Ahora, dice, seguimos leyendo, ellos le dijeron, o sea, los otros 6 que estaban con Simón le dijeron, ¿qué cosa? Vamos también nosotros contigo. Hermanos, es a veces un poco increíble entender cómo gente que ha visto resucitar muertos, ¿no es cierto? Sanar paralíticos, ver que el mudo habla, ver que alguien resucita y ver que después de esto, ellos dicen, ¿sabes qué? Como ya no lo veo, entonces ahora me voy nuevamente y hago lo que hacía antes. Me voy a mi barrio, me voy a ver a mi gente, me voy a hacer lo que hacía antes. Ya no está Jesús, ya no lo veo a Jesús, ya no puedo saber quién es Él, ya se fue, ya no está entre nosotros. Y ahora otra cosa más, los otros 6 lo siguieron. Nadie dijo, no, Pedro, Simón, muchacho, ¿cómo haces esto? Por favor, no. Todos inmediatamente lo siguieron. ¿Sabes por qué? Porque todos en el fondo lo que queremos es sacar un provecho de las cosas de Dios. Y si somos sinceros, todos hemos venido al Evangelio porque teníamos un problema, una necesidad, un matrimonio roto, quebrados, inmigrantes, sin trabajo, sin conocer a nadie. Y por eso es que a veces venimos a las cosas de la fe. Y cuando el Evangelio es un medio para recibir cosas, apenas vengan los problemas, vamos a hacer así. Y cuando tú conoces las cosas de la fe y te alejas de las cosas de la fe, todo te sale mal. Porque la persona más triste del mundo no es la que no conoce a Dios. La persona más triste del mundo es la que conoce a Dios y se aparta de las cosas de la fe. Ahora, miren lo que dice el versículo 3. Simón Pedro les dijo, yo voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros vamos también contigo. Entonces fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, ¿qué cosa pasó? ¿No pescaron? Nada. 6 expertos pescadores. Pedro era sumamente experto. ¿Okay? Y todos los que estaban aquí se dedicaban al negocio de pescar. Y ahora que se apartaron de Dios y que de nuevo quisieron emprender algo, ¿le fue bien o le fue mal? Le va mal. Y cuando tú conoces las cosas de Dios y te alejas de Dios, te va mal. Seguimos. ¿Qué cosa hace Dios cuando te ve en ese empeño de querer hacer tu vida, sacar provecho y que no te vaya bien? Entonces dice el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, ¿quién se presentó en la playa? ¿Quién se presentó en la playa? ¿Ellos llamaron a Jesús? Ellos habían visto que con 5 peces se podían dar de comer a 5,000 personas. Pero en ningún momento se les prendió el foco para decir, Señor, vamos a orar, vamos a echar la red y bendice esta pesca que vamos a hacer. Cada uno de ellos estaba en su camino, enfocado en su futuro, en sus fuerzas, porque ellos lo único que querían sacar de Dios era provecho de Dios. Y se habían olvidado de tener una relación personal con Dios. Pero Dios se acerca en su misericordia cuando Dios comenzó un plan en ti. Dios en su misericordia nunca te abandona, nunca te deja a medio camino. Y por eso es que estás acá. A pesar de tus problemas, de tus caídas, de tus dificultades, de tus rebeldías, de tus malas decisiones, Dios sale todos los días a tu encuentro. Y Dios quiere tener una palabra para ti el día de hoy para que te acerques nuevamente a Él. ¿Y sabes cómo se acerca a Dios? Dios se acerca con pequeños milagros, con pequeñas cosas a tu vida. El libro de Zacarías dice que no menospreciemos las pequeñeces de Dios. Y hermanos, Dios puede hacer grandes cosas con un pequeño corazón.
Dios puede hacer grandes cosas con algo pequeño. Dios con una vara abrió el mar rojo con Moisés. Dios con una pequeña piedra hizo que un gigante guerrero cayera muerto. Y Dios hizo que con un simple hombre llamado Jesús se partiera la historia de la humanidad y Él pudiera ser el salvador de tu vida. Y Dios puede hacer que con usted, que quizás no seamos cosas grandes, ni sabios, ni entendidos, ni gente millonaria, Dios pueda comenzar a hacer un trabajo especial en la vida de este país. Usted no ha venido a Estados Unidos a hacer plata solamente. Usted ha venido a representar a Dios. Amén. Pero cuando usted, teniendo las cosas de la fe, se aparta de las cosas de la fe, entonces nada le va a ir bien. Te fue mal en algo, sigue adelante. Alguien te trató mal, sigue adelante. Un negocio no te salió bien, sigue adelante. Tus hijos no siguen como tú quieres, sigue adelante. Los que te trajeron a la iglesia ya no vienen y tú te quedaste, sigue adelante. Toda la familia ya no viene a la iglesia como venía antes, tú sigue adelante. Porque tú no vienes a Dios de acuerdo a cómo te va en la vida. Tú vienes a Dios porque Él se acercó a ti y vino personalmente a encontrarse contigo. Y la relación es personal. Hoy día hemos leído un pasaje que leímos temprano, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Subraya la palabra alguno. La relación con Dios es personal. Si tu esposo no quiere seguir, tú sigue. Si tu esposa no quiere seguir, tú sigue. Si tu familia no quiere seguir, tú sigue. Si tus amigos que venían aquí ya no vienen, tú sigue. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque cada uno dará a Dios cuenta de sí. Ahora, cuando Jesús sale a tu encuentro, Jesús en ningún momento les recriminó a estos discípulos y le dijo: muchachos, Pedro, ¿a qué te mandé yo? Yo no te mandé a predicar que eras pescador de hombres. ¿Qué haces friendo acá pejerrey bonito, ¿no es cierto? Tilapia. Yo no te mandé a eso. Yo te mandé a predicar la palabra. Jesús, ¿sabes qué cosa hace? Miren el versículo 9. Primero, antes de eso, muy importante, Jesús les dice en el versículo 6, Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces ellos echaron la red y dice que habían tantos peces que dice que tuvieron que bajar todos los pescadores y pudieron para recibir toda la cantidad de peces. ¿Saben cuántos peces subieron ahí? Versículo 11, 153. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando ellos recogieron la red y vieron tanta cantidad de peces, entonces comenzaron a pescar. Y si tú eres un negociante y recibes algo, tú lo valorizas. Los que trabajamos en negocios sabemos esto. Entonces ellos comenzaron a contar, y yo no sé si valiera $1 cada pescado. $1, $2, $3. Sigue echando Pedro. 4, 5, 6, 153 peces, versículo 11. Y dice que lo milagroso de esto, ¿sabes qué fue? No solamente que se multiplicaron la cantidad de peces que llegaron, sino que la red no se rompía. Porque cuando Jesús hace un milagro, entonces Jesús lo hace completo. Jesús no hace nada a medias. Ahora, Jesús por su parte, dice el versículo 9, dice: al descender a tierra, Jesús le dijo: muchachos, con los 153, yo ya hice lo más difícil. Ya yo traje los 153, ahora traigan una freidora, traigan el aceite y prepárenme de comer. ¿Así dijo Jesús? ¿Sabes qué cosa hizo Jesús en el versículo 9? Al descender a tierra, Jesús ya había preparado brasas. Y un pez encima de ellos y panes. Y Jesús no le recrimina nada a Simón. Jesús no le recrimina nada a Juan, ni a su hermano, ni a Tomás, sino que Jesús le dice: siéntense y coman. Y para el judío, comer con alguien era un momento de intimidad. Y entonces
Ese es el Dios con el que nosotros tratamos, con el Dios de amor, con el Dios que trata contigo de llamarte a través del amor, con el Dios que trata contigo a través de la misericordia. Y el versículo 12 dice, les dijo Jesús, vengan y coman toda la noche sin comer, toda la noche remando, toda la noche echando las redes, gente hambrienta. Y Jesús les resuelve el problema que tenían así. Y cuando tú regresas a Dios y lo miras a Él, y miras que lo único que quiere es estar junto contigo, entonces la palabra del Señor nos dice de que los discípulos le decían, ninguno se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Porque ya sabían que era Él, Señor. Porque ¿quién más que Jesús, a pesar de sus problemas, podía recibirlos? ¿Quién más que Jesús, a pesar de sus rebeldías, podía darles lo mejor? Y ese es el Señor que nosotros tenemos. Amén. Y cuando tú te atreves a volver a Dios, a pesar de que te alejaste, a pesar de que te rebelaste, Dios viene todos los días y tiene algo preparado para usted. Tiene todo lo que necesita suplido. Porque nunca podremos encontrar un mejor lugar que estar en las manos del Señor. Te cuento una historia. Algunos de ustedes ya la saben ya. Pero para los que no la saben, ¿okay? En el año 2020, ¿okay? Como ustedes saben, yo tengo un negocio. Entonces, en el año 2020 comenzó el COVID. Ahora, febrero o marzo del año 2020, me di cuenta de algo. Iba a un restaurante cerrado. Iba a una bodega cerrada. Iba al supermercado medio abierto. No había negocio. Yo tenía gente que dependía del trabajo que nosotros hacíamos. Bueno, y yo mismo dependía del trabajo que hacíamos. Ya no había a quién venderle. Y el dueño enfermo. Un cartel que decía cerrado por COVID. ¿Okay? Entonces, cuando un día me comienzo a sentar haciendo cuentas, me doy cuenta que tenía un alto así de facturas que no podía cobrar porque no había quien cobrar. Y debía una cantidad grandísima de cheques que comenzaban a venir de los que me habían dado mercadería. Entonces, en ese momento yo dije, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Porque, yo cubro los cheques cobrando. Y si no cubro los cheques. ¿No es cierto? Entonces, bueno, me senté, le conversé el tema a mi esposa y nos pusimos a orar. Y me dijo, bueno, vamos a orar al Señor para que te dé sabiduría. A ver qué cosa podemos hacer. Muy bien. Entonces, era una cantidad bien grande. No era fácil cubrir eso. Al comienzo, gracias a Dios que tenía unos ahorros y comencé a cubrir los cheques, de tal manera que no tuviera problemas con mis proveedores y me siguieran dando crédito. Entonces, hicimos así, pero yo comencé a sacar mi cuenta y yo dije, bueno, si siguen pasando las semanas, va a haber un momento en que ya vamos a quedar sin nada también, ¿no? ¿Qué cosa hacemos? Señor, ayúdanos. Señor, provéenos. Y leí este pasaje de Juan capítulo 21, que cuando uno no tiene nada, Dios nos da todo lo que necesitamos. Ahora, ¿sabes qué cosa pasó? Ahí te voy a explicar lo milagroso de todo. Todos los proveedores que vendían cosas tal cual yo vendía, cerraron. Las compañías grandes, todos cerraron. Y yo seguía trabajando en la calle. Yo era el único proveedor de mi línea que seguía trabajando en la calle porque yo no cerré ningún solo día. Entonces, ¿sabes qué pasaba? Comenzaba a sonar mi teléfono de números desconocidos. Los clientes, como tenían que seguir trabajando, ya no podían cerrar eternamente su negocio, ¿no? Y comenzaron a abrir y me comenzaron a llamar. Mira, no hay proveedores. No sé, me han dado tu tarjeta, tú vendes esto. Comenzamos a tener nuevos clientes.
Otra cosa más que pasó, los proveedores me comenzaron a llamar. Mira, tenemos cantidad de cosas que no tenemos a quién venderles, porque nadie está vendiendo en la calle. Y nos han dicho que tú vendes en la calle, ¿no? Y hermanos, lo que te quiero tratar de decir es que Dios no me regaló la plata. Dios me dio mucho trabajo. Y yo no cerré ni un solo día del COVID. Ni un solo día yo cerré. Toda mi gente trabajó, todos trabajamos. Y ese fue el tiempo en que el negocio, se puede decir, que creció más. Entonces, porque tú conoces que aún en medio del tiempo difícil, si tú le pones tu situación a Dios, entonces el que te va a resolver no es un banco, no es una persona que te puede prestar dinero, no es una persona que te puede dar plata, es Dios quien sostiene tu vida, tus cosas, tu finanza, tu familia y todo lo que tú hagas aquí. ¿Okay? Entonces, ahora, la pregunta es, ¿para qué propósito Dios viene a ti? Porque si vemos aquí el tema, Dios le suplió sus necesidades de nuevo a Pedro y a sus amigos. Pero seguimos avanzando un poquito en el tema. Versículo 15. ¿Para qué Dios se te acerca y te salva y te enseñas la vida de fe? Versículo 15 dice, cuando hubieron comido. O sea, cuando todas sus necesidades estaban suplidas, Jesús le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16, volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió y le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, pastorea mis ovejas. Y el versículo 17, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ok. Hermanos, acá hay un juego de palabras que así a la rápida no se entiende muy bien, pero permítemelo explicarte así rapidito. El Evangelio de Juan fue escrito en el griego, y cada vez que Jesús le preguntó a Pedro, a Simón, Simón, ¿tú me amas? Cada vez que le decía me amas, que se lo dijo 3 veces, en el español no se entiende bien, pero en el griego son 3 verbos distintos. La primera vez que le dijo me amas, se lo está diciendo con un verbo que es estorges. Estorges significa si me aprecias, si me admiras, tienes cierto aprecio por mí. La segunda vez que Pedro le dijo a Simón me amas, emplea el verbo filos, que no se ve acá porque en el español todo es amas. Y la palabra filos significa si realmente hay una amistad entre tú y yo. Y la tercera vez que Jesús le dice a Simón, ¿me amas?, utiliza el verbo ágape. Si es que me amas en el amor del Señor. Te repito, estorges, filos, ágape. Simpatía, amistad o hermandad de fe o comunión verdadera. Y esos son los 3 niveles que nosotros podemos tener cuando queremos seguir las cosas de Dios. Seguimos a Dios porque hemos escuchado de Él, estorges. Seguimos a Dios porque qué bonito lo que hizo Jesús, ¿no? O seguimos a Dios porque realmente lo amo hasta la muerte. Y Pedro las 3 veces le respondió, ¿qué cosa? Sí te amo. ¿Okay? Y Jesús le dijo, cada vez que le dijo sí, Jesús le pidió una cosa. Primero le dice, apacienta mis. Ok. Y después le dijo, pastorea mis. No es lo mismo apacienta mis corderos que pastorea mis ovejas. Son 2 cosas totalmente distintas. Apacentar es dar de comer, darle la hierbita al cordero. Pero pastorear es cuidarlas, que el lobo no se la coma, que no se escape, que no se vaya atrás de un animalito que le pueda hacer daño. Y cuando esté enferma, cuidarla, sanarla. Eso es pastorear. Ahora, cordero es la ovejita pequeñita y oveja es la propiamente animal ya maduro. ¿Y sabes qué le está diciendo Jesús a Pedro? Le dice, mira, lo primero que te pido es mira por los que recién comienzan en las cosas de la fe, por los corderitos, por los que están indefensos,
por los que recién vienen a Estados Unidos, por los que no hablan inglés, por los que todavía no han arreglado sus papeles, por los corderitos, por aquellos que todavía no están estables en sus cosas de la fe. Apaciéntalos, dale de comer. Pero también te pido que pastorees a las ovejas, a los que ya son viejos, pero siendo viejos muchas veces se desaniman. Siendo viejos muchas veces pierden la visión. Siendo viejos muchas veces llevados por las luces de Estados Unidos se desvían un poco de las cosas de la fe. Pastoréalos, cuídalos, visítalos, llámalos, atiéndelos, no los dejes. Lo que quiere decir, hermanos, es de que Dios nos salva para que tú a su vez seas su brazo que salve a otros. Y Dios te provee todas las cosas que tú necesitas con el propósito de que tú no te alejes, sino de que una vez estable ayudes a otros que también necesitan las cosas de la fe. Te pregunto, quizás yo diga en esta mañana, ¿tú amas a Dios? Y todavía, ok, perfecto. ¿Estorges, files o ágape? ¿Porque te gusta? ¿Porque te bendice? ¿O porque realmente te quieres entregar? Y quieres servir al Señor de todo corazón. Y entre esos tres amores, tú tienes que entregarte de todo corazón a Dios. Pedro había estado con el Señor por las bendiciones que Dios le daba, porque era un hombre a quien admiraba, porque era una persona que le había llenado el ojo, pero no quería dar su vida por él. Y cuando el evangelio depende de lo que recibes, cuando el evangelio depende de lo que te pasa, y cuando el evangelio es una opción más en tu vida, entonces llegamos a un momento en que tú tienes que decidir si realmente sigues el evangelio porque has tenido un encuentro personal con Jesús o porque siempre has escuchado de Dios. El nombre Simón significa el que oye. Y Dios le cambió ese nombre a este hombre, simple y sencillo. Y le dijo, ya no serás ese hombre pescador, simple, rústico, rudo. Ya no serás solamente un oidor. Ahora te llamarás Pedro. Y Pedro significa roca, estable, firme. Y Dios ya no quiere que seas solamente el que escuchas. Dios ya no quiere solamente que seas el que recibes. Dios ya no quiere solamente que seas aquel que te mueras por escuchar, que decir de que Dios te va a bendecir, te va a cuidar. No, Dios te ha traído a Estados Unidos para que tú a su vez ayudes a otros que son más pequeños que tú. Dios te ha traído a Estados Unidos para que apacientes a los corderos. Dios te ha traído a Estados Unidos para que seas su mano de bendición para otros. Para que seas el hombro que empuje a aquel que está desanimado. Para que seas la boca de Dios cuando alguien está a punto de regresar. Y querido hermano, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo te quiero pedir algo. Yo estoy consciente de que muchos de los que están acá no se van a quedar siempre en Estados Unidos. Quizás tu meta sea estar un tiempo, lograr ciertos propósitos, hacer cierto dinero y regresar. Es legítimo. Yo no te digo que está mal. Dios está en todos lados. La felicidad no está en Estados Unidos. La felicidad está acá, cuando está Cristo en tu corazón. Y no depende del punto geográfico donde tú vivas. Pero sí te quiero pedir un favor. Que el tiempo que estás en los Estados Unidos, que tú representes a Dios dignamente y que dejes un legado aquí. Que así te vayas a cualquier punto del mundo, la gente se acuerde de ti por tu nombre, porque enseñaste algo, porque tuviste una actitud, porque ejerciste un ministerio, porque serviste a Dios todos los tiempos que te permitió estar en este país. No dejes que tu nombre pase como por un soplo y que estando acá 4, 5, 10 años nadie se acuerde de ti cuando te vayas. Y todos los años que Dios te permita estar acá,
bendice a otros. Dios no te ha llamado a hacer dinero. Dios te ha llamado a que sigas con Él cumpliendo su propósito. ¿Cuál es su propósito? Que lo conozcas, que lo representes y que le sirvas a Él de todo corazón. Muchas veces nos faltan cosas porque nos apartamos de Dios. Muchas veces nos escasean cosas porque conociendo las cosas de Dios, dicen, voy a regresar a hacer lo que hacía antes. Hoy día se te acerca Jesús y Él te dice que Él está dispuesto a suplir todas tus necesidades, siempre y cuando tú apacientes a los corderos, ames a sus ovejas y estés dispuesto a dar tu vida por Él. Y cuando tú no buscas solamente el provecho del Evangelio, sino entender que ahora estás viviendo dentro de un reino, que eres hijo del Dios Todopoderoso, que representas a ese Señor en la tierra, y que tu pasar no tiene que ser en vano. Entonces, yo te digo, hermano, querido, que te estimo tanto, que te quiero tanto. Y yo ahora que estoy, ahora hablándoles a ustedes, les paseo rostro por rostro, cara por cara. Y es mi deseo, como mirándote a los ojos, a decirte, no hay mejor cosa que puedas hacer mientras estás en Estados Unidos que agarrarte de Dios y no separarte de Él. No hay mejor cosa que puedas hacer en los Estados Unidos que representarlo dignamente donde tú estás. Y no hay mejor cosa que puedas hacer en tu estadía en los Estados Unidos, que es sanar, cuidar, predicar, enseñar y señalar a un hombre que es el nombre sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Porque solamente en Él hay salvación. Y si tú lo haces, Dios te promete que con una palabra suya tú podrás echar la red y cubrir todas tus necesidades. Y Él tendrá para ti brasas, pescado y panes. Porque Dios no dejará que a sus hijos le falte algo. Dios no le debe nada a nadie. Dios no es deudor de nadie. Y Dios honra a los que le honran. Y espero que ese seas tú. Nos ponemos de pie y vamos a dar gracias al Señor.